La clasificación de los derechos humanos se puede entender desde el punto de vista histórico, si bien su pleno reconocimiento no ha sido directo, más bien evolutivo. Los distintos derechos humanos se fueron reconociendo de forma progresiva a través de una sucesión de acontecimientos históricos que tuvieron como resultado su consagración como auténticos derechos y como tales fueron difundidos y definidos internacionalmente. Ahí podemos distinguir entre los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Dicha clasificación, propuesta por el jurista Karel Basak en 1979, no solo responde a la etapa en la que fueron aceptados, sino a las funciones y valores a los que hacen referencia. En la actualidad, el esquema propuesto por Basak ha sido ampliado, surgiendo el debate entre los que propugnan la existencia de los conocidos como derechos de cuarta y quinta generación. En primer lugar, estudiaremos en esta lección los derechos de primera generación o derechos conocidos como derechos civiles y políticos, los cuales se encuentran integrados dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La primera generación de derechos fueron aquellos cuyo contenido se dirige a limitar la acción del poder y a garantizar la participación política y la libertad de los ciudadanos, de ahí que se conozcan como derechos civiles y políticos. Su aceptación llegó a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, de la mano de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Carta de Derechos, Bill of Rights, de la nueva nación norteamericana. Tales derechos constituyen una doble exigencia para los estados. Por un lado, el deber de garantizar su libre y pleno goce y por otro lado, el deber de abstenerse en interferir en su ejercicio. Su plena consagración, dotada de mayor carácter internacional, se alcanza con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y sus dos protocolos adicionales de 1966 también y 1989. Así también nos encontramos con otra clasificación de los derechos humanos, los derechos de segunda generación. La segunda generación de derechos humanos que fueron reconocidos son aquellos cuyo contenido propugnan como valor fundamental la igualdad y están dirigidos a garantizar unas condiciones de vida digna. Su aceptación llegó en el siglo XIX y XX, después de la Primera Guerra Mundial. Por su naturaleza son fundamentalmente derechos económicos, sociales y culturales. Como sucede con los derechos de primera generación, estos derechos fueron plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, el mecanismo internacional que reconoce específicamente estos derechos y crea a su vez un sistema de control que vela por su garantía, por su protección y por su respeto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por último, encontramos los derechos humanos de tercera generación, que son los conocidos como derechos de los pueblos y de las sociedades. La tercera generación de derechos humanos en ser reconocida pivota básicamente en torno al valor de la solidaridad, siendo su principal función fomentar las relaciones pacíficas entre los pueblos. Esto significa esto explica que su reconocimiento llegara a finales del siglo XX, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y a principios del siglo XXI. Las reflexiones que inspiraron el terror de esta guerra promovieron la creación de un sistema internacional que asegurara la paz mundial y la creación de un sistema de arreglo pacífico de controversias entre los estados. Bajo estos fundamentos nace precisamente la Organización de las Naciones Unidas como un eje de cooperación interestatal
cuyo principal esfuerzo es el evitar que los terrores de la guerra vuelvan a repetirse. Así, en 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas, donde queda establecida la cooperación internacional para la solución de controversias entre los estados, así como también la promoción de los derechos del hombre y sus libertades fundamentales, y donde surgen de manera más clara los derechos de tercera generación. La órbita sobre la que estos derechos planean se extiende más allá del individuo, como sucede en el caso de los derechos de primera y de segunda generación, encontrando como eje fundamental cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Estos derechos, también conocidos como derechos, como habíamos dicho, de solidaridad o de los pueblos, se presentan pues como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, haciendo referencia a tres tipos de bienes: la paz mundial, el desarrollo y el medio ambiente. Implican tres tipos de obligaciones para los estados, como sucede con el resto de derechos, con todos los derechos humanos, que es la obligación de garantizarlos, la obligación de respetarlos y el deber de promoverlos, es decir, establecer las medidas que sean necesarias para que estos puedan desarrollarse de forma plena.